Yo sabía por qué ni iba a votar y no es que iba a fallar, ni iba a votar en blanco, ni mucho menos, no, con convicción. Entonces, a diferencia de ahora, claro, porque esta cuestión del poder económico es real y negativa a su vez, porque también en la educación se nota la falta de educación cívica, sin que se cargue los tintas para este lado o para el otro, pero que se hable en general. Que se le abra la cabeza a los compadres y digan, oye, usted no es un gallo que come y duerme, no, tiene otras gracias también. Radio Erráticas presenta Laboratorio Sonoro 2025. Capítulo 2. Democracia representativa. El menor de los males. La falta de educación cívica en Chile es una realidad que atraviesa a varias generaciones. La mayoría conoció sus derechos ciudadanos recién en la adultez y se acostumbró a un sistema democrático donde la responsabilidad política del día a día queda delegada en representantes que muchas veces responden a intereses económicos más que a las necesidades del pueblo que los eligió. Son parte de una élite distante, sin mayor contacto con la vida cotidiana de la ciudadanía y cuyas decisiones pueden incluso obstaculizar cambios urgentes. Ante este escenario, vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que nos mueve hoy a votar? Las ganas de los cambios o los proyectos que esas personas representan. Es la vía formal que tenemos para poder impulsar algo y desconocer ese espacio para dar tu opinión en el fondo, independiente de lo que uno marque. Es importante defenderlo porque si no, ¿qué te queda? La verdad no me moviliza mucho eso, como el simple hecho del voto, pero sí creo que es la voz que tenemos en este sistema democrático en el que habitamos. A pesar de que obviamente uno puede salir a la calle y gritar lo que piensa o lo que opina, pero en estricto rigor esa es la forma de habitar esta democracia que hemos construido. La obligación. El miedo. ¿El miedo? El miedo. Más por ejemplo, sentir más por uno mismo, no sé, para cumplir los deberes como ciudadano de lo que uno quiere realmente. Porque soy chilena y porque yo siempre pienso que si yo no voto no tengo derecho a opinar, porque si no, tengo derecho a nada, pues. ¿Qué voy a opinar si no voté por nadie? Ahora sí yo voto, o muchas veces dicen, ay, voy a votar en blanco. No, pues no voto en blanco. Porque ¿para qué voy? Entonces mejor no voy a votar, pues. Tiene que ver con que es como un deber que uno tiene poder participar en algo así, participar en un cambio. No me parece como práctico, no me parece activo, me parece como de obediencia. Se nos traduce como una posibilidad, más bien lo único que hace es como seguir construyendo la imposibilidad de pensar otras formas de hacer, de conectarnos, de articularnos y de organizarnos. 5. José Antonio Cast. Ya sea por miedo, obligación, por defender derechos o por esperanza de cambio, cada voto termina sosteniendo un sistema de democracia representativa que, aunque muchas veces no nos representa, define programas y políticas públicas que influyen directamente en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué cambia cuando gobierna la derecha, el centro o la izquierda? Los presidentes igual, fíjate, que sea derecha o izquierda, igual como que me han defraudado, como que no, pienso que ofrecen tanto y lo que después hacen no es lo que ofrecen. Porque podría hablar de Piñera. Pucha, Piñera nos dio los bonos, nos dio esto, lo otro. Ahora puedo hablar de Boris. Ah, claro que Boris nos sacó aquí, que nos dio a la gente ya de 80 y tanto, le dio un poco más de plata y todo. Pero no es lo que han prometido. No es lo que han prometido. Es que yo, por ejemplo, más que diferencia, yo por lo menos para mí es normal. Normal, por ejemplo, independientemente de quién gane o no gane, o cómo sean las cosas, yo creo que uno tiene que seguir trabajando igual, realmente. Si llegara, por ejemplo, no sé, o ganar, por ejemplo, la derecha o el comunismo, que sea lo mejor para el país. Yo encuentro que la matriz como socioeconómica chilena no se toca, no se inmuta con ninguno de esos proyectos, por lo menos con lo que me ha tocado vivir a mí, pero sí encuentro que las prestaciones sociales y el estado de bienestar crecen con la izquierda y retroceden con la derecha. Hoy día en el contexto político chileno creo que no cambió mucho. Creo que la administración de un sistema que está
muy bien amarrado por la Constitución, la normativa, las leyes. Lo que más cambia es en ajustar o controlar como a las grandes empresas, al 2 o 3% de las empresas privadas en Chile, grandes empresas, que tengan mayor o menor posibilidad de jugar con el sistema financiero a su favor, digamos. No sé, por mi trabajo no le veo mucho futuro, no sé. No hay diferencia para ti cuando salen uno u otro. No. Ya. Yo siento que de repente hay un montón de cosas que pasan desapercibidas, que pueden ser buenas y que le pueden afectar muy bien a mucha gente, pero que al final lo que sale a la luz y con lo que se queda la gente también es un poco más como es como, oye, bueno, estos hueones, anda como de repente nada que ver, solamente criticando, y ni siquiera criticando a veces la medida, sino criticando quién postuló la medida. Quizás el centro se mueve entre lo uno y lo otro, y eso también no es tan bueno tampoco, desde mi punto de vista, porque no te da certezas tampoco de que si el día de mañana hay algo que defender, lo vaya a defender o lo vaya a transar. Cuando hay una derecha, hay mucha fuerza de organización, hay mucha articulación, hay un malestar que se logra organizar. Versus cuando está la izquierda, muchos de estos grupos que son parte, ¿no?, de estas asambleas y de estos grupos, de estos colectivos, se comienzan a dividir, se fragmentan. Es complicado porque siempre cuando gobierna un sector hay una reacción del otro sector. Entonces, como que los gobiernos de derecha al final no son tan de derecha y han logrado cosas que por ejemplo la izquierda no logró en estos periodos, ¿cachai? Pero cuando gobierna la izquierda, la derecha se va en contra, como que se generan condiciones económicas más inestables, porque la derecha tiene el control económico, entonces como que la izquierda se tiene que derechizar. Todos han hecho que avance el extractivismo. Todos los ministerios actualmente trabajan en base a, ¿cómo se llama esto? Subsidios, o sea, como consultoras, fundaciones, ONG, que les prestan servicio al Estado, el Estado les da plata, y como que al final se transformó en un negocio. Señoras y señores, responsablemente como Iván Moreira, aunque sigan atacándome, quiero decirles derechamente como hombre que la política chilena es una mierda. Si al final gane quien gane, todo parece funcionar más o menos igual, es normal preguntarse cuánto decidimos realmente. A veces da la sensación de que solo seguimos un sistema que ya fue pactado por un grupo pequeño que tiene poder y plata. Aún así, hablamos todo el tiempo de la democracia, aunque no siempre sepamos si eso refleja la realidad. Por eso nos preguntamos, ¿qué es la democracia? Para mí la democracia es un intento que hacemos. La democracia es cuando todos podemos opinar y todos podemos expresar nuestro voto, ¿no? Y podemos influir. Para que haya una democracia plena, creo que la educación es fundamental. Y el derecho a la información, como verás. Como que, no sé, todos sean igual, algo así, como que todos somos lo mismo, parejo para todo, algo así. La democracia para mí es libertad, así de libertad en todo sentido, de expresión, o sea, ligado a eso, ¿cachai? Y el poder tomar decisiones todo en conjunto. Por ejemplo, la gente pueda votar, la gente se puede expresar, que pueda la sociedad elegir por ello. Siempre me acuerdo mucho de una escena de Calugo Menta, cuando llegan a instalar como mobiliario público a unos blogs, y la gente que están ahí dicen, ya llegó la democracia, por loco. ¿Qué es la democracia? Para mí la democracia no es como que no existe hoy en día. Debería ser algo tan bonito que seamos todos demócratas, que seamos unidos, no sé, pero lamentablemente no se da. Igual es curioso porque tenemos una ciudadanía que es poco activa y poca lectora de política, pero que está obligada a votar. Hay una pata coja, creo yo, en lo que se llama democracia. Encuentro que era más realista cuando el voto era voluntario, porque si no queréis votar no hay, y está bien que no participe. Existe una contradicción evidente entre desconfiar del sistema político y, al mismo tiempo, estar obligados a legitimarlo mediante el voto. Para muchas personas, el voto obligatorio se volvió un trámite más que una convicción. En las campañas vemos desfilar figuras con antecedentes de corrupción, discursos discriminatorios o posiciones autoritarias. Aún así, nada parece escandalizar lo suficiente,
porque la polarización lo ha convertido todo en una suerte de empate. En este clima aparecen como equivalentes conceptos como fascista o comunista. Pero, ¿qué significan realmente para nosotros cuando los usamos? Para mí fascismo es violencia, directamente. Discriminación en su máximo esplendor, en su versión bélica. Ese mundo donde la postura de algunos pocos afecta a muchos y a veces termina siendo mucho más grave en cuanto a muertes y genocidios y la poca tolerancia a opiniones políticas distintas. A Hitler, al holocausto y a la muerte. ¿Con qué lo puedo asociar? No se me ocurriría sinceramente. Así, fíjate que a mí esa palabra no, como que no me llega, no la entiendo. No la entiendo. Extrema derecha, por ejemplo, a Cast. Va asociado con destruir al otro, individualismo, capital. Con coerción, con violencia y con falta de libertad. Tú me decís comunismo y para mí es como una idea demasiado como hoy en día siendo como, ¿cómo decirlo? Siendo idealista, siendo como que utópica, ¿cachai? Fuera bien, fuera bueno, sería maravilloso porque todos seríamos prácticamente iguales, un bien común, comunista, que seamos todos igual, que seamos parejos, pero eso no se practica. Entonces yo, la palabra que tengo por comunismo, que la asocio mucho más que nada a Cuba. Dispersión. Me gustaría que estuviese un poco más ordenado el discurso y que no existiesen como extremos tan extremos. A cooperativismo. Siento que el comunismo es bien horizontal en ese sentido. A la comunidad. Así literal. Lo común, lo comunitario, más que comunismo, porque comunismo para mí como que no, quizás es más una teoría. También como dictadura por Stalin, pero no sé si tanta violencia como el término de fascista. Es que el comunismo, mira, a mí sinceramente no me gusta el Partido Comunista. ¿Para qué lo voy a mentir? No soy de color político, pero más me gusta las derechas o la izquierda, sinceramente. Hasta el día de hoy pareciera ser una palabra sucia, como que estuviera cargada de algo negativo, de que se tiene que demostrar algo positivo porque parece que el comunismo ya salió mal. Más allá del dominio o desconocimiento de ciertos conceptos políticos, cada persona adopta una postura ideológica al momento de votar. Escoge un bando, podríamos decir. Y aunque esas posturas a veces sean contradictorias, nacen de experiencias de vida, miedos, memorias familiares y contextos que difícilmente podrían aparecer en una encuesta. Yo estoy contraria a la izquierda. ¿Alguna razón en particular? Cuando gobernó Allende, que fue el golpe y fue todo, que fue terrible también, porque también tenemos que pensar que hubieron muchas cosas que no debían haber pasado, pero bueno, todo pasa lo mismo. Pero lo que a mí me afectó mucho fue para la crianza de mis hijas, que estaban recién nacidas en esos años, y tuve que hacer muchas colas, mendigar, andar en filas enormes para tener que yo a mi hija no las pude criar los sus primeros meses, como es costumbre de uno, de que los primeros meses darles caldito de carne, de postita o de pollo, y antes no podíamos hacerlo, porque no podíamos comprarlo, no había. Teníamos que comprar, como ese chancho congelado que vendía, o comprarle caldos Maggi, calugas. No tengo ningún sector, por ejemplo, con ningún color político. Por ejemplo, en ese sentido no tengo ningún bando, pero sí hay algo que me gusta, ahí voy escuchando a las personas y voy sacando una deducción. Puede ser centro, lo que pasa es que yo no me considero como de ningún sector, yo me considero una persona como que de sentido común quizás. Es chistoso porque mis trabajadores son todos como, o sea, no todos, pero la gran mayoría son inmigrantes y son todas onda como full derecha. No, la verdad ninguno, porque como te digo, yo no creo mucho en la política, no, ninguno. O sea, siempre que voto así como en blanco. Si me tuviera que identificar como realmente con un sector que no está representado en estas democracias en las maneras como las conocemos, sería con organizaciones, con ciertos círculos de pensamiento antipatriarcal, anticolonial, anarquista. Creo que hay precarización en todos los sectores políticos, como que a eso apunta el sistema actualmente. Derecha-izquierda es como una cuestión ya súper... ¿Qué defiende la izquierda? ¿Qué defiende la derecha? Como que están defendiendo lo mismo.
como la seguridad, la propiedad privada, la higiene social. Lo veo en el municipio actual. No sé, mis referentes son los movimientos, pueblos que están en lucha y en resistencia, o sea, como son contra el extractivismo, el narcotráfico, pero sí como más puesto como en lo comunitario que en lo individual. Mega Elecciones 2025. Una de las cuestiones que más nos inquietaban a puertas de la segunda vuelta, y que ahora resulta ser una realidad, es qué pasaría si Chile se inclina hacia un proyecto político de ultraderecha como el de Kast. En el contexto latinoamericano actual, donde varios gobiernos han adoptado medidas autoritarias, nos preguntamos, ¿estamos preparadas para enfrentar este giro? ¿Qué implicaría un gobierno de ultraderecha en Chile? Pero honestamente creo que no creo que en 4 años pase mucho. Sí son nuevos grupos de élite política, no económica, que están accediendo a puestos de poder en las diversas instituciones públicas. Entonces siento que ese fenómeno ya está instalado, por más que no haya un presidente, está instalado en el Parlamento, en los consejos municipales, consejos locales, consejos regionales. Está instalado el fenómeno. Lo encuentro es preocupante que gobierne la derecha y la extrema derecha, como en el sentido de que también hay asociado como, no solamente como el concepto del neoliberalismo, sino como el supremacismo blanco, como el nacionalismo más fortalecido, como la idea de seguridad más fortalecida. Y como que de hecho, no sé, casi cuestiona el cambio climático. Entonces como que, bueno, igual Boric iba a ser el gobierno medioambiental y terminó profundizando el extractivismo en este gobierno. Entonces, yo creo que podríamos retroceder en varios derechos sociales que ha costado mucho adquirir en este país. Desde la salud, digamos, hasta las pensiones, o desde lo educativo hasta la vivienda. Y creo que por ahí van un poco los retrocesos, como con las victorias sociales logradas. Alguna expulsión de inmigrantes, de alguna manera, un control de delincuencia más ciego, ¿cachai? De alguna manera, no sé, ojalá no pase lo que está pasando en Estados Unidos, que como que empiecen a detener a gente por cómo se ve, como que siento que eso es lo peor. Mucha gente que hoy en día ha logrado mucho, se siente bien, se siente cómodo con cómo es, con lo que está haciendo, y siento que si llega nuevamente a salir la derecha vamos a tener un montón de gente muy reprimida, con mucho odio, y insisto, así, a nivel cultural siento que vamos a retroceder mucho. Más extractivismo, más colonialismo, menos derechos para las mujeres también, sobre todo. Se ponen en riesgo tremendamente nuestros derechos, que ya lo vemos en Argentina, entonces es brutal. El extremo no, yo pienso que no, porque ellos tienen mucho y van por más. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son los que como vulgarmente se llenan ellos nomás. Que hablan de Kast, que va a quitar esto, que va... No, entonces también ahí me da miedo esas cosas. Por ejemplo, con Milei, Argentina no ha tenido avances, yo creo que al contrario, ha retrocedido. El otro gobierno de derecha hay el de El Salvador. Ese es demasiado radical. Ha tenido supuestamente frutos en cuanto a la delincuencia, pero con unas medidas que no son como muy humanas. ¿Cachai? Chile nunca ha dejado de estar inclinado hacia la derecha. Queda una constitución, quedan formas de trabajar, quedan formas de entender la deuda, entender nuestra vida endeudada. Eso es profundamente neoliberal y está muy arraigado. En el ejercicio del voto no se agota la acción política. El voto es la última instancia de un proceso mucho mayor, que dicta el pulso de lo que sigue. Un gobierno autoritario invoca a la insurrección y al levantamiento de los movimientos sociales. Un gobierno moderado o de izquierda enfrenta a la oposición que tiene el poder económico y los medios de producción y comunicación a su favor, y es obligado a negociar cosas que muchas veces atentan contra sus propias promesas. Lo vimos durante el gobierno de Boric. Las preocupaciones reales de la ciudadanía, sin embargo, siempre apuntan a romper las brechas de una desigualdad que se hace cada vez más y más abismante. Si es que fuera un gobierno que como el que yo quisiera, como mi ideal, o sea, que atacara la desigualdad, pero la desigualdad en términos concretos, materiales. O sea, hay gente en Valparaíso, en la periferia, que no tiene acceso a agua, que no tiene acceso a luz, que no tiene acceso a alimentación.
O sea, partir por lo básico. Como que eso me tiene un poquito chato. Como que todo lo cierran temprano, no podéis estar tranquila en la calle. La delincuencia es lo más que nada. Yo creo que salud es la brecha más gigante que tenemos en este país. En el contexto de la política local. María Acuña, pasar a vos. O sea, como considerar la construcción no de 50, sino que de 500 hospitales nuevos pero en el fondo siempre implica tocar otros sistemas. Por ejemplo, la creación de nuevos hospitales hoy día está de vela, la formación elitista y también controlada que tienen los médicos como sujetos políticos. El tema de la economía. De la economía, ya. ¿En qué sentido? Que de repente hoy en día los sueldos no cansan mucho, por ejemplo, como está la vida ahora también está la vida ahora, que está muy cara realmente, también los sueldos son bajos, hay poco trabajo. Yo espero que podamos diversificar la matriz económica, dedicarnos más al desarrollo, sobre todo tecnológico, dejar de ser un extractivismo en el fondo. Y por otro lado espero que aumente un poco el estado de bienestar. Me gustaría que las cosas básicas estuvieran súper resueltas. Sí. Para mí el cuidado del agua y el cambio climático. Hoy por hoy no se puede desconocer que hay una explotación de la tierra inhumana, por así decirlo. Bueno, para mí ya por mi edad es poco lo que puedo esperar, porque ya a mi edad ya que voy a decir, ay, que esto no. Pero sí, en cuanto a generalizado, primero que nada, la vejez, porque yo soy vieja, y ya tampoco no puedo aspirar más, porque ya por la edad y todo, pero sí para las futuras vejez. Para los que van, si yo ya voy a cumplir 80, hay muchos que tienen 70, 60 y no tienen un buen vivir, no tienen un buen pasar. Debería ser un cambio constitucional. Es increíble que esa constitución siga vigente en Chile. Es una constitución violenta que solo reproduce más violencias. Resulta difícil realizar un diagnóstico certero sobre nuestra relación con lo político. Mermado por la desconfianza y la decepción, el vínculo con la institucionalidad pareciera estar en un punto crítico. Sin embargo, la claridad sobre las necesidades y la comprensión del modelo social está sumamente viva. Mientras la desigualdad persista, el descontento y la organización social también existirán. El resultado de la última elección presidencial podrá explicarse desde múltiples perspectivas. Heridas de dictadura no resueltas, medios de comunicación al servicio del poder, mala gestión y difusión del gobierno de Boric, desconexión de la izquierda progresista con el pueblo, entre un largo etcétera. Radio Ráticas te invita a mantenerte activa y consciente durante los próximos 4 años. Sabemos que se vienen tiempos oscuros, pero eso nunca nos ha detenido. Articula redes territoriales en tu ciudad. Cuida a tus amigues. Infórmate y tira el rollo a tu familia. Sigue con atención las gestiones de los políticos de tu distrito y sal a tragar lacrimógena a la calle las veces que sea necesario. Anda, implanta el germen de la construcción de sentidos comunes. La educación pública, nuestra salud, la protección de la biodiversidad y los recursos naturales, lo poco que tenemos y nos va quedando está en juego una vez más, y hay que recordarlo siempre. El que no lucha, no vive, y el que no tiene esperanza, tampoco. Laboratorio Sonoro 2025 fue una presentación de Radio Ráticas, un medio de comunicación independiente, anticapitalista y con perspectiva de género. Participaron en este capítulo Cristian, Mami Rosa, Moni, Lucas, Pame, Nico, Cata, Igor, Cota, Seba, Emilio y Julio. Equipo editorial: Carolina Torres, Kika Francisca González, Sebastián Cifuentes y Janel Lobos.